Huancavelica, el poder de la comunicación. Tenemos aquí en nuestros estudios al señor licenciado Jaime Rumbea Dueñas. Él es el presidente de la Asociación de Promotores de Vivienda de acá de Guayaquil, y lo hemos invitado para que nos comente cuál es el efecto o qué efecto ha tenido la reforma a la ley de plusvalía que fue aprobada por la Asamblea Nacional en su momento y dado el ejecútese por el presidente de la República. ¿Esto ha afectado positiva o negativamente al sector inmobiliario? Licenciado, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por permitirme estar aquí, qué placer. Buenos días a su audiencia. Hasta la fecha lo que tenemos es sobresaltos por la implementación de la ley de plusvalía, porque como se produjo de manera apurada en el mes de diciembre, vemos que ha traído ¿Por qué apurada? Porque la ley se tramitó como económica urgente. Y el segundo tramo de su debate, que quiere decir el informe para segundo debate, que es el informe definitivo, y el segundo debate, se enviaron a los legisladores, el informe se envió a los legisladores el 25 de diciembre, el día de Navidad, al mediodía, dándoles chance para que lo lean el 25 y el 26, que fueron feriados, y se debatió el 27 al mediodía. Y eso vino, ese segundo debate trajo muchos cambios, y es obvio que entre el 25 de diciembre y el 27 de diciembre es muy difícil hacer cambios con tiempo, con técnica. Esos cambios fueron muy al apuro y creemos que estamos viendo hoy en día las consecuencias de ese texto, digamos. ¿Por qué? Porque existen municipios alrededor del país que se han tenido que parar en los trámites de transferencia, compra-venta de bienes inmuebles, que sean estos viviendas o terrenos, o locales u oficinas, y esa paralización nos preocupa, y por eso hemos salido a hacer un llamado a la revisión de estos temas, a la reglamentación, a que se resuelva esta parálisis. En este orden, entonces usted dice que los municipios de Guayaquil no tienen los equipos, por así decir, o la tecnología para adaptar o incorporar esos cambios por la ley, ¿o qué? La Asociación de Promotores de Vivienda del Ecuador tiene entre sus agremiados a empresas que desarrollan proyectos inmobiliarios en 14 provincias del país, y al menos en todas las provincias, en todos los cantones en los que hay proyectos inmobiliarios, el 3 de enero, cuando los funcionarios llegaron a sus despachos, a sus oficinas, los funcionarios municipales, que son los llamados a aplicar esta ley, se llevaron la sorpresa de que muchas cosas les habían cambiado entre el 28, 30 de diciembre, que habían dejado sus oficinas, y el 3 de diciembre. Y eso obliga a cambiar sistemas, a cambiar formatos, a cambiar formularios, procedimientos. Se vira el funcionario y le pregunta al funcionario superior cómo proceder. Y esos cambios, que normalmente en una ley deben de venir acompañados con un plazo de adecuación, como le llaman, transitorio, en este caso se dieron de la noche a la mañana, y eso ha implicado una parálisis que en algunos municipios todavía se vive. Por ejemplo, el de Guayaquil empezó a despachar paulatinamente la semana pasada algunos trámites. Todavía entiendo que existen dudas sobre ciertos casos, podemos hablar después de los distintos casos afectados por la norma, pero el municipio de Daule, por ejemplo, sigue paralizado, y el municipio de Daule es un municipio que tiene mucha vivienda, sirve a muchos habitantes del área circundante de la zona de Guayaquil, digamos. Son las 7:22, dialogando aquí en Huancavelica 830M con el licenciado Jaime Rumbea. Él es el presidente de Promotores de Vivienda acá en la ciudad. ¿Y qué tal con el nuevo impuesto o la modificación del impuesto a la plusvalía?
El nuevo impuesto es un impuesto mayor, digamos, salvo determinados casos. Es un impuesto que tiene una fórmula compleja en la que tienen que coincidir muchas variables. Decíamos en alguna época tienen que alinearse los astros para que el uno pague y el otro no pague. Y generalmente los impuestos complicados no son bien recibidos por la ciudadanía, porque mañana se van a encontrar dos personas en un parque y que son vecinos, y el uno le va a decir al otro: oye, ¿y cómo te fue cuando vendiste la casa o cuando compraste tu casa? No, que a mí me tocó pagar tanto de impuestos. Y el otro le dice: ¿cómo? Pero si nuestras casas son igualitas, ¿por qué a ti te tocó pagar tanto más y a mí tanto menos? Ese tipo de cosas hacen que haya malestar en la ciudadanía, y por eso las leyes complejas La actual malas. ley o la reciente ley dice que si yo tengo un inmueble por más de 10 años no pago impuestos, si lo decido vender por una vez. Ese es un caso específico en el que un bien inmueble, si usted lo tiene durante 10 años y el valor del inmueble en ese periodo se duplica, entonces ese inmueble no paga impuestos. Pero eso no significa que el inmueble no paga impuestos. Si lo vende un año antes, paga. Si lo vende un año después, con un poquito más de valor, puede estar pagando. Ese es un caso que se buscó para presentarse de tal suerte que justamente se convertía en una frase fácil de repetir. Si vendo en 10 años, no pago. Pero no es verdad. Todo depende del valor al que vende, todo depende del valor al que compró. ¿Qué significa? Y vamos a ponerlo en blanco y negro. Uh-huh. El oyente, para que lo comprenda más. De acuerdo. Si mi vivienda la compré yo hace 11 años, póngalo, que la tengo, y me costó $50,000. Ahora usted me la quiere comprar en $150,000. ¿Qué pasa ahí? Si es que esa compra se da en 11 años, probablemente va a pagar un impuesto importante. Si es que esa venta se hace en 20 años, probablemente no pague impuesto. Todo va a depender del precio. Es que ese es el problema con las fórmulas complicadas. Depende de muchas variables: precio de compra, precio de venta, periodo transcurrido, tasa del Banco Central y otro par de variables más. Y le explico por qué, cómo es que esto es tan complejo. Lo que dice la norma, la nueva ley, es que toda ganancia que usted tenga en su casa, cuando la venda, o incluso metieron ahora a los terrenos rurales o los terrenos agrícolas en la ley, que antes no pagaban este impuesto, pero toda ganancia que usted tenga que sea superior a lo que paga el Banco Central en una póliza de 365 días, paga el 75% de impuesto. Eso es técnicamente lo que dice la ley. ¿Y qué significa eso? Como la tasa del Banco Central se va pagando, llamémoslo así, interés, a lo largo de 10 años, lo que ha pagado de interés esa tasa le permite a usted duplicar el valor del bien. Y le doy un ejemplo: eso no es mucho más que la inflación. Entonces, si usted se compra una casa, usted quiere que cuando la venda, quiere poder comprarse una nueva, quiere que todo lo que ha aumentado de precio la vida en esos 10 años, en esos 20 años, por la inflación, cuando usted venda su casa también haya aumentado de precio, al menos equivalente a la inflación, para poderse comprar una casa igual, ¿no es cierto? Bueno, la fórmula lo que le está diciendo es: usted puede ganarse lo que paga la inflación, quizá un poquito más, puede ganarse lo que pierde de valor su dinero en el tiempo. Entonces, lo suficiente para que cuando venda se pueda comprar una casa igualita. Pero si es que cuando usted vende hace plata como para comprarse una casa mejor, ahí paga 75%. Entonces, es una tasa que es el marcador de su ganancia posible. Entonces, lo que nosotros decimos es: existirán los inversionistas que antes destinaban sus recursos a hacer proyectos inmobiliarios, hoy que les dicen: pones plata en un proyecto inmobiliario y todo lo que puedas ganar arriba de la tasa de tener tu plata metida en el banco, guardada en el banco, parada en el banco, va a pagar 75%. ¿Qué va a hacer el inversionista? Al municipio. En ese caso, al municipio. Sí, el impuesto va a los municipios. Entonces, el inversionista va a decir: entre tener mi plata parada en el banco sin riesgo y tenerla metida en un proyecto con riesgo, con los costos de atención a los clientes, con los costos, y que si yo gano un poquito más que lo que va a pagarme el Banco Central, me voy a pagar el 75% de impuestos, es más que es tanto que en nuestro análisis
desmotiva la inversión en el sector de vivienda y el sector inmobiliario. 7:27 minutos. Entonces hay varios factores que están debilitando al sector inmobiliario, no solamente esto de la ley, sino también la situación económica, podríamos decir. Absolutamente, absolutamente. El sector ha venido frenándose paulatinamente durante los últimos 2 años. De nuestra información, lo que ha hecho este anuncio permanente de la ley es hacer más grave, digamos, ese debilitamiento paulatino, que es lógico en una época de mala situación económica del país y de los hogares. La compra de vivienda se da para el largo plazo, y entonces un hogar, antes de decidir si compra o no compra una vivienda, piensa 2-3 veces si es que cómo ve su empleo, si lo ve estable, cómo ve el empleo de la pareja, si es que está estable, y eso ha hecho que se frenen las transacciones inmobiliarias. Muy bien. Son las 7:28 minutos, licenciado Lenín Artigas. Sí, yo quiero saber si existe alguna estadística de cuántos proyectos inmobiliarios se han detenido o han dejado de desarrollarse, y si hay también algún número de personas que estaban decididas o comprometidas a adquirir una vivienda y de repente con este asunto de la ley dijeron no gracias. Las 2 estadísticas que se me vienen a la mente, Lenin, buenos días. Buen día. Para responder a su inquietud son las siguientes. El sector reservó, y cuando digo reservó me refiero a cuántos hogares fueron a un proyecto y dijeron quiero esta casa, y firmaron un contrato para para comprar la casa, para que se la construyan. El sector reservó en el año 2016 el 50% de las unidades que reservó en el 2015. La caída entonces en unidades de vivienda, no en proyectos, que es una variable mucho más difícil de llevar o de cuantificar, en número de viviendas reservadas fue del 50% en el último año, y eso significa pues que más o menos al mismo ritmo se van dejando de abrir nuevos proyectos, porque si yo tengo menos gente que me encarga construirle su casa, tendré menos posibilidades de abrir nuevos proyectos. Eso en cuanto a la cantidad de proyectos que se abren. Yo diría que en la fecha actual se están abriendo la mitad o menos de los proyectos que se abrieron el año pasado. Y la segunda pregunta, normalmente la medida de cuánta gente se retira de proyectos, que se llama resiliación, nosotros la establecemos cuando la calculamos con el mismo mes, es decir, las personas que se acercaron a reservar una vivienda versus las personas que se retiraron de los contratos que ya tenían, son los contratos acumulados, normalmente se ubicaba hasta en un 10%. Hoy, en determinados meses, hemos encontrado que esa cifra llega hasta a duplicarse. Ok, es una cosa que sintomática de que la situación no es precisamente la mejor. A nivel de contracción de empleo, ¿qué cifra manejan? Las cifras oficiales de contracción de empleo dicen que el sector, en el sector de la construcción inmobiliaria exclusivamente, es decir, inmobiliaria se refiere a sacando de la cifra a la construcción de infraestructura de obra pública, estamos hablando de aproximadamente 60.000 empleos directos en el último año perdidos. Esos son obreros de la construcción. Pero no es fácil dar una cifra de todo lo que eso implica en las industrias que proveen a la construcción, por dar un ejemplo, cerámicas, aceros, metales, bloques, todas esas industrias, cemento. Cuando se abren la mitad de los proyectos, pues tenderán a vender y a vender menos y requerir menos personal, y por ende la cifra de empleo, más allá de los obreros específicos de cada obra, también debería de recoger a los obreros que en las industrias han perdido su empleo. Y eso es lo que hace más grave que hoy tengamos que estar trabajando en destrabar trámites municipales producidos por una ley en un momento en el que deberíamos de estar trabajando en dinamizar la actividad y en lograr recuperar esos proyectos y recuperar esas manos de obra. Esa es un poco la inquietud o el sentimiento generalizado en el sector. Estamos en diálogo con Jaime Rumbea Dueñas, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda.
Esta ley de plusvalía, Jaime, nos va a llevar, nos va a alejar de ser una sociedad de propietarios para consolidarnos como arrendatarios. Usted me preguntaba por cifras hace un momento, Lenín, y en el tema que me menciona, me vienen a la mente algunas cifras interesantes. Yo no sé si ustedes estén al tanto, pero menos de 1% de la población del Ecuador, menos de 1 de cada 100 personas del Ecuador, tiene ahorrada plata en una cuenta de ahorros o en una póliza, menos del 1% de la población. Y al mismo tiempo, 63% de los hogares del país tienen vivienda propia, vivienda. No estoy hablando de locales, de oficinas, de terrenos, estoy hablando de vivienda. Entonces, ¿eso qué nos dice? Primero, que el 63% no puede ser presentado como una minoría, digamos. Así Estamos es. hablando de la mayoría de los hogares. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mientras muy poca gente es capaz de ahorrar en papeles, en pólizas, en dinero en efectivo, mucha gente tiene su plata puesta en su vivienda. Y eso significa que es una forma de proteger su ahorro. Por eso hace un momento yo decía que en ese 63% al que usted hace referencia, ¿cuántos ya tienen pagada la vivienda? Es sorprendente. Quisiéramos que fueran, francamente, cuando vemos las cifras, nos gustaría pensar que muchos están todavía pagando su vivienda, pero es lo contrario. No le creo. Mire usted. La mayor parte, no tengo la cifra exacta, pero a mí siempre me sorprendió que, a pesar de que sabemos que muchísimas personas han accedido a vivienda en los últimos años y por ende lo lógico sería que sigan pagando sus créditos, en realidad, según las estadísticas del INEC, la mayor parte de esos 6 de cada 10 hogares que tienen vivienda propia ya la tienen totalmente pagada. Pero a donde yo quería llegar es que la gente ahorra con su vivienda. Es una forma de tener protegido su patrimonio, sus ahorros, lo que logra separar de su trabajo, y eso hace que las personas, siendo propietarias, esperen que el día que venden esa vivienda o el día que la dejan de herencia sirva para que su familia pueda comprarse una vivienda igual o mejor, o le sirva para poder abrir un negocio si es que tienen que invertir, o curar un hijo si es que se les enferma, y es bajo esa premisa que nosotros hemos considerado que es un mensaje que los hogares no deberían de aceptar, que les digan que si tienen una ganancia en esa vivienda que sea superior a la inflación, entonces sobre esa ganancia el sector público se va a quedar con el 75%. Pero las cosas están dadas, y qué hacer entonces, Jaime, esperar a que llegue un próximo gobierno y cumpla con algunas de las ofertas. Bueno, algunos de los candidatos están ofertando eliminar la ley. Eso es lo único que resta. Pecando de exceso de optimismo, Lenin, déjeme proponerle las siguientes ideas. La primera es que a nosotros no nos deja de sorprender, todavía estamos tratando de entender qué fue lo que pasó en diciembre, que se aprobó esta ley, como decía, entre el 25 y el 27 de diciembre, y que tiene tantos errores y tantas irregularidades. Y entonces creemos que quizá es cuestión de que se produzcan las revisiones y que incluso quienes en su momento la propusieron estén dispuestos a producir cambios, sobre todo porque este mismo gobierno ha visto en la actividad de construcción un puntal para su política económica. Entonces es muy raro que hoy le dé la vuelta al puntal y deprima al sector. Y definitivamente, de todas maneras, como estamos en un periodo preelectoral, pues todos los candidatos deberían de ser llamados a hacer un análisis de este tema, y en el momento pues que haya un nuevo gobierno, sea cual sea, y una nueva asamblea, sea cual sea, puedan contar con los elementos de juicio que motiven redinamizar este sector, que la ley de plusvalía, como digo, ha venido a darle una suerte de estocada final luego de tener años de crecimiento en estos últimos par de años. Economista Clever Chica. Sí, para agradecerle al licenciado Rumbea, y ojalá que los tiempos cambien y que vaya mejorando la situación, pero indudablemente todo parte por lo económico, y hoy por hoy pues no estamos atravesando el mejor momento económicamente. Sabemos que el mejor indicador en una economía es
si esta está buena o está mala, es el sector inmobiliario. Es correcto. De hecho nuestro llamado es a que entre antes podamos revivir la actividad y redinamizar la actividad inmobiliaria, antes vamos a tener reactivación económica y reactivación del empleo. Entonces lo que no queremos es perder tiempo, porque si no, de aquí a la vuelta de 1 o 2 años, las construcciones que están siendo reservadas hoy día habrán sido construidas, y si no hay nuevas construcciones, si no hay más construcciones reservadas, no habrá más que mover con qué mover la industria y con qué mover el empleo de la construcción. Entonces, es correcto eso. estamos